están? Bienvenidos a otro episodio de Chañarcillo TV con interesantes entrevistas, noticias y otro contenido que es de interés para ustedes. Hoy nos encontramos con el capellán general del Hogar de Cristo, don José Yuracek. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, y saludo a todas las personas que de distintas maneras nos van a escuchar o nos van a leer en esta conversación. Cuéntenos, don José, ¿qué es lo que trae por Atacama dentro de lo que usted se encarga, que es del Hogar de Cristo a nivel nacional? Mira, bueno, la principal motivación es visitar el Hogar de Cristo. Es una organización, como ustedes saben, que está presente en todo Chile. Y entonces parte importante de mi labor tiene que ver con animar a los equipos en las distintas líneas de acción. Y estábamos conversando con Carol, que es la jefa aquí del territorio del Hogar de Cristo en Atacama, ¿cierto? Copiapó y Vallenar, que yo hace 5 años que no venía. Yo asumí hace 5 años y vine la primera vez a saludar, y entre la pandemia y distintas cosas no había venido. Así que lo principal es eso. Y tengo un motivo muy importante, que es venir a saludar y agradecer a Lina Arrieta, que ha sido por muchos años la presidenta del consejo aquí del Hogar de Cristo en Atacama. Y ella, por razones personales, se va a vivir fuera de Chile. Entonces vengo también a visitar los programas, pero sobre todo a encontrarme con ella y agradecerle por su servicio de voluntaria por muchos años. Así que ese es el motivo que me trae acá, Rodrigo. Perfecto. Y cuénteme, bueno, la institución del Hogar de Cristo es una institución conocida a nivel nacional por la ciudadanía, reconocible, y la gente sabe más o menos su función, pero en sus palabras, ¿cuál es la función solidaria que cumple el Hogar de Cristo en mitigar ciertos aspectos de la gente, con la gente más vulnerable? Cuéntanos la función que cumple y también la inspiración que tiene, que está inspirada, bueno, en el padre Alberto Hurtado, Exactamente. ¿no? Claro. Mire, justamente está muy bueno conectar con el padre Hurtado, porque el padre Hurtado, bueno, vivió hace... el Hogar de Cristo va a cumplir 80 años el próximo año, ¿no? Tenemos 79 años. Y lo fundó el padre Hurtado en el año 44 del siglo pasado, en colaboración con mucha gente. A veces se pone la mirada un poquito en el padre Hurtado, cierto que es el fundador, pero él desde el primer minuto convocó a muchas personas a sumarse a esta causa. Y en ese tiempo, claro, lo acuciante eran las personas en situación de calle, y esa sigue siendo una de las principales líneas de acción. Tenemos la hospedería aquí en Copiapó, también la hospedería en Vallenar. Pero nos preocupan también muchas otras cosas. Nos preocupa mucho, y desde hace un tiempo tenemos varios jardines infantiles. Tenemos un jardín infantil aquí en Tierra Amarilla. Nos preocupa también la realidad de las personas mayores en situación de pobreza, pero sobre todo que están muy solas, y esto se ha agudizado. Con la pandemia se agudizó. Recordemos que hubo un tiempo en que había cuarentenas, las personas mayores de 75 años no podían salir, mucha soledad y abandono. Entonces estamos transitando de modelos en programas cerrados, por así decirlo, a un modelo domiciliario, de ir a visitar a las personas a sus casas. Eso estamos promoviendo, y queremos promover lo que se transforma también en una política que tomen las municipalidades, las autoridades a nivel del gobierno regional, porque la realidad de las puertas adentro de las casas de las familias, de las personas mayores, no la conocemos. Claro. Pero hay un número grandísimo de personas mayores que están en sus casas, y con un nivel creciente de dependencia, pero también de mucha soledad. No sé cómo será aquí. Yo supongo, Rodrigo, que hay mucha gente que se va ya sea a estudiar o a trabajar fuera de la región. Hay mucha gente que también viene, ¿cierto? Bueno, sobre todo por el tema de la minería o por el trabajo temporero, en fin. Esos movimientos hacen que a veces las personas mayores queden muy solas, ya sea aquí o en otras partes de Chile. Así que estamos muy preocupados por eso, y tratando de avanzar hacia un modelo de atención que vaya a los lugares donde están las personas. Lo voy a decir por qué, porque recibir a una persona en una residencia sale muy caro, y además se provoca un desarraigo muy fuerte. La persona, en cambio, si logramos como una política que sea cierto de visitar, que la persona se logre mantener en su casa, con sus vecinos, con sus redes, eso es mucho más beneficioso para su salud física y mental, digamos. Así que en eso estamos. Y cuénteme precisamente en este orden de cosas, en este orden de ideas, ¿cuáles son los programas principales que tiene Hogar de Cristo y cómo los está ejecutando? Y cuénteme más o menos el panorama en Atacama. Ya.
desde nuestra perspectiva, que más nos interesa Sí, regional. sí. Aquí en Atacama tenemos varios programas. Los más conocidos son las hospederías, que aquí está en la Costanera, ¿cierto? Uh-huh. Y también en Vallenar, una hospedería. Y desde ahí también un programa de acogida para personas en situación de calle, ¿cierto? Tenemos también en Tierra Amarilla un jardín infantil y sala cuna que atiende a 62 niños. Y también ahí hay un programa de atención domiciliaria a adultos mayores, justamente esto que les estoy contando. Sí. ¿no? Y además un programa terapéutico residencial que hemos decidido por distintas razones, esto se opera a través de Senda, ¿cierto? Terminar de operarlo a fines del próximo año, que culmina el convenio que tenemos con ellos. ¿no? Entonces, pero mientras tanto todavía tenemos un programa terapéutico residencial que acompaña a personas que sufren consumo problemático de alcohol y otras drogas. Estamos buscando, y Senda tiene que preocuparse especialmente de quién va a continuar con ese programa. Hemos decidido por distintas razones dejar de funcionar. Pero ese es el panorama de aquí de la región. O sea, trabajamos con personas en situación de calle, en las hospederías de Vallenar y de Copiapó. Tenemos un programa de acogida que brinda distintos tipos de apoyo para que las personas encuentren un trabajo, las personas en situación de calle, para que se revinculen con sus familias, procesos también terapéuticos, y estos jardines infantiles, programa de atención de adulto mayor y el programa terapéutico en Tierra Amarilla. Uh-huh. Eso es lo que tenemos. Uh-huh. Y cuénteme, don José, bueno, el Hogar de Cristo se sustenta mucho en sus socios, en el voluntariado. Sí. Cuénteme cómo va la captación de estos socios. Mira, estamos muy agradecidos porque, bueno, decimos gracias a Dios, al Padre Hurtado y a la generosidad de mucha gente y personas individuales, pero también personas que pertenecen a alguna empresa. Por ejemplo, aquí tenemos un vínculo muy estrecho con Pucobre Claro. y ellos hacen un aporte al Hogar de Cristo, pero además convocan a sus socios, a sus trabajadores para que sean socios nuestros. ¿Ah? Y eso es muy beneficioso. Fíjese que también con la Universidad Santo Tomás y con otras universidades hay algunos estudiantes en práctica de las carreras de TENS, trabajador social, terapia ocupacional, etcétera, que hacen su práctica en el Hogar de Cristo y así complementan la labor que hacemos. Yo le voy a dar los números, ahora hasta el número hasta el cierre de abril había 42 voluntarios permanentes aquí en Atacama, 15 instituciones vinculadas, 14 estudiantes en práctica, pero eso es un número que va aumentando a medida que va avanzando el año. Así que nos alegra mucho saber que hay personas que siguen confiando en nosotros y no solo que confían con su aporte monetario, sino que también con su tiempo, y en el caso de las instituciones de educación superior nos confían la formación de los estudiantes. Es una cosa muy bonita que estamos contribuyendo a formar a los profesionales del futuro. Uh-huh. Y cuénteme, don José, ya para ir redondeando esta entrevista, yo leí una columna suya, ¿ya? Donde usted se refirió al Padre Hurtado como un activista social. Sí. Precisamente, quería saber cuál es su opinión sobre el contexto social en el que trabaja, el contexto socioeconómico del país en el cual se desenvuelve Hogar de Cristo, la misión que tiene, cuál es su visión sobre eso, de las necesidades que tenemos como país, que tenemos como sociedad en general, por ejemplo el déficit habitacional, que lo debe usted también mencionar por ahí. Sí. Esas cosas. ¿Cuál es la visión que tiene usted como capellán? ¿Cuál es la visión que tiene Hogar de Cristo? ¿Y cuál es la misión al final? Lo que se espera alcanzar para mejorar esto en nuestra sociedad. Está muy buena la pregunta, porque lo del Hurtado como activista social, el Padre Hurtado, tiene que ver con una actitud de él primera, que estaba con los sentidos abiertos. Si uno mira la vida del Padre Hurtado es fascinante, pero fue bien breve. Murió, tenía 51 años cuando murió. Y en los 16 años de vida activa, vida pública, después de ser ordenado sacerdote, fue un hombre que estuvo con los sentidos muy abiertos y que le dolían los dolores que veía en la sociedad, y no se quedaba solo en la compasión y en el dolor, sino que en la acción. Entonces de ahí viene lo de activista social. Yo creo que necesitamos con cierta insistencia tener los sentidos abiertos, porque la realidad y los dolores de las personas en situación de exclusión de distinto tipo, ¿cierto? Pero pobreza, exclusión material, habitacional, en fin, va cambiando, ¿eh? Se va haciendo un poco más compleja, ¿eh? Pensemos todo lo que ocurre con el fenómeno migratorio, por ejemplo, que es una nueva realidad de nuestro país. No es nueva, pero la explosión de... Bueno, hay un gran desafío, y que debiera convocar a organizaciones de la sociedad civil como el Hogar de Cristo, también a las universidades y centros de formación técnica, por lo que significa mirar y tratar de buscar soluciones, y también a las autoridades, al sistema político y a las instituciones políticas, para que las respuestas que tengamos sean adecuadas. El sistema político va siempre un poquitito más lento
pero lo necesitamos porque llega con robustez. Entonces yo me atrevo a hacer un llamado. El Hogar de Cristo tiene la doble vocación de acoger con cariño a los más pobres entre los pobres, pero también de convocar a la sociedad y a transformar las políticas públicas para que le apunten de mejor manera a aliviar esos dolores. Y en eso, bueno, estamos en una cierta deuda, siento yo. Voy a dar un ejemplo. Hemos sufrido todos los hogares de Chile la inflación. El bolsillo cuesta para llegar a fin de mes. Tenemos convenios con el Estado perdón, y son a 2 o 3 años plazo y en pesos, no se reajustan. Eso nos afecta muchísimo. Entonces hago un llamado a las autoridades también para que no solo con el Hogar de Cristo, sino que con todas las organizaciones que de alguna manera complementamos la labor del Estado, bueno, veamos la manera de llegar mejor, porque si no lo que ocurre es que nos ponen un poquito el agua hasta el cuello, claro, y eso nos pone en aprietos que finalmente va en desmedro de las personas que queremos servir. Y yo lo que veo es que, bueno, necesitamos convocar, tenemos hoy día un virus, fue el de la pandemia, pero el virus del individualismo súper metido, ¿no? Cada uno en su casa, como hay miedo, enrejamos las casas y si tengo el bolsillo más grande, la reja es más grande, pero si no, la reja es chica igual. Lo primero que hace cualquier persona cuando hace su casa, tiene un terreno, se enreja. Yo creo que tenemos que avanzar hacia construir comunidad, reconectar el tejido social, reconstruir el tejido social y revincularnos. Muchas de las situaciones de abandono y de exclusión pasan porque se han roto los vínculos. Entonces tenemos que hacer esfuerzos, cada uno desde donde está, para revincularnos y retejer esos vínculos que son los que hacen que la sociedad sea robusta, y es el antídoto también con social o cosas que han pasado. Si está cada uno por su lado, digamos, y yo entiendo al otro un poco como una amenaza, bueno, ahí hay un tema muy serio. Así que ese sería como un mensaje que yo veo como algo que podríamos, que creo que se necesita profundizar mucho más. Muchas gracias. Ya aprovechamos de hacer el llamado a las personas de Atacama para que conozcan más el Hogar de Cristo, para que se sumen al voluntariado, para que se hagan socios. Aproveche de hacer. Bueno, invitamos a todas las personas aquí de Atacama a que, como bien decía Rodrigo, que nos visiten en las hospederías, en los distintos programas. Quienes están estudiando, que se atrevan a proponer el Hogar de Cristo como su lugar de práctica o de tesis. Nos interesa también que desde la universidad, incluso desde los colegios, podamos con cariño profundizar en las distintas aristas. Y también, bueno, a las personas que son socias, primeramente les agradezco porque con su aporte mensual sostienen nuestra labor. Les invitamos también a seguir contagiando de solidaridad a otras personas, convocando para que más personas contribuyan a hacer que nuestro país sea más fraterno, más justo, más cariñoso. Muchas gracias, Rodrigo. A usted, muchas gracias por su visita, por la entrevista, le agradezco mucho. Esa ha sido la entrevista entonces con don José Jurasek, capellán general nacional de Hogar de Cristo. Esperamos que haya sido informativa y entretenida para ustedes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda hacer clic en la campanita, suscribirse a Señorcillo TV. Allá abajito. Allá abajito, exacto. Leer nuestro impreso y seguirnos en nuestras redes sociales y ver nuestro sitio web. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias.